Hola, me llamo Emily y bienvenidos a mi canal. Este es el tercero video de mi serie donde cocino algo para ustedes. Esta semana tengo un postre para ustedes, pero explico en español. Se llama cuchin chileno y parece que yo hablo una palabra mala, pero no es así. Es su nombre verdad. Es un postre chileno que tiene origen alemán. Muchos años pasados, casi en los años 1900, muchos inmigrantes vinieron a Chile. También Chile recibió inmigrantes de Alemania y con estos inmigrantes ellos llevaron su comida. Entonces, esta receta tiene dos partes. Ustedes tienen que hacer la masa y luego el relleno en dos partes separadas. Entonces, voy a mostrar los ingredientes para la masa primero y luego voy a mostrar los ingredientes para el relleno. Para la masa se necesita una barra de mantequilla o 115 gramos, una media taza de azúcar o 101 gramos, un huevo, una cucharadita o 5 gramos de polvo de hornear, una cucharadita o 5 gramos de extracto de vainilla, una taza de harina o 120 gramos. Para crear el relleno se necesita 700 mililitros o 3 tazas de leche, una media taza o 64 gramos de harina de maíz, una media taza o 101 gramos de azúcar, un palito de canilla o 2 gramos y 280 gramos o 2 tazas de arándanos azules. Se puede utilizar unas frutas frescas o unas frutas en conserva, pero yo utilicé los arándanos azules congelados. Primero, precalienten el horno a 190 grados Celsius o 375 grados Fahrenheit. Yo ya hice este. Enmantecan un molde que tiene lados que separan del fondo. En inglés, este se llama springform. Pero si no tienen este tipo, enmantecan bien los lados inamovibles de otro molde. Yo también ya hice esta etapa antes de la filmación. Ahora vamos con la masa. En un bol, mezclate juntos la mantequilla y el azúcar hasta que hacen una cola. Luego, incorporan el huevo y el extracto de vainilla.
En otro bol, mezclate la harina y el polvo de hornear. Después, mezclate la mezcla seca con la mezcla húmeda, despacio. Con el tiempo, será una masa pegajosa. Antes de la creación del relleno, utilizan sus manos o cualquier utensilio para cubrir el fondo del molde. Lo ponen en el horno por 15 a 20 minutos. Mientras hornea la corteza, ponen la leche en una cacerola y añadan calor. Luego añadan la harina de maíz en la leche con cuchara para controlar su velocidad. La estamos disolviendo en la leche. Añadan el azúcar y el palito de canilla a la leche y harina de maíz y sigan revolviendo hasta que espese. Atención: en cualquier tiempo, la leche no debería hervir, pero debería tener suficiente calor. Si hierve sin querer, solamente bajen la temperatura. Volver a prestar atención a la corteza. Saquen la molde del horno. Primero, viertan los añadanos azules en la corteza. Siguen con el resto de la mezcla caliente. Presten atención de todos los bordes porque todo tiene que ser igual. Vuelvan al horno por 25 minutos más. Más tarde, apaguen el horno y dejen enfriar el kuchen por 30 minutos por máximo. Después, si se gustaría, pueden decorar. ¿Cómo hago así? Si ustedes no tienen paciencia, coman. Si no, déjenlo en el refrigerador. Espero que se hayan disfrutado. Si ustedes querían mirar mis otros videos en los idiomas italiano y francés, hagan clic a la izquierda. También, para los videos del futuro, envíen algunas recomendaciones de recetas a mí en los comentarios o de mensaje directo. Adiós y que tengan un buen día. O una buena tarde.